se vaya con su ropa para allá al frente y nosotros seguir rompiéndonos el seso con Romano también. Yeah, that's accurate. Literal. Padre, gracias, Señor, porque es nuestro gozo estar juntos y tener tu palabra, Señor. Padre, realmente queremos que el gozo sea completo. La alegría, la satisfacción, el deleite en tu palabra, Señor, sea pleno. Y nosotros podamos realmente disfrutar en el Espíritu el estudio de tu palabra. Que como discípulos tuyos, Señor, la amemos más y más. Y por la ayuda y la acción del Espíritu Santo, esa palabra nos santifique y nos prepare para toda buena obra, Señor. Bendice a Leslie, que ella pueda tener la palabra tuya en su boca, en su corazón, y pueda enseñarla con tu ayuda, Señor. Y nosotros aquí juntos podamos también tener la misma asistencia, la misma ayuda del Espíritu para sacar el mayor provecho posible del estudio. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos el capítulo 1 de Romanos, donde nos habla acerca de la revelación de Dios en el Evangelio, que por medio del Evangelio Dios ofrece salvación a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Pero esa salvación es necesaria ofrecerla porque Dios ha visto que el ser humano es culpable. Dios se ha revelado a través de las cosas creadas, pero el hombre mismo conscientemente se ha revelado en contra de Dios. Ese es el resumen del capítulo 1. Cuando nosotros pasamos al capítulo 2 nos damos cuenta que el judío no está en una condición diferente, que tanto el judío como los gentiles se han revelado en contra de Dios. Los gentiles, por su parte, conocen que Dios existe a través de la creación, pero los judíos tenían la creación y la ley, y aún así son culpables por no obedecer perfectamente la ley de Dios. Saltamos al capítulo 3 y nos dice que la salvación se ofrece por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Que todo aquel que cree en Cristo es justificado y declarado inocente, porque Cristo, siendo inocente, murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó al tercer día para darnos la garantía de que todo aquel que en Él cree es perdonado. Saltamos al capítulo 4 y ahí tenemos varios ejemplos de la salvación por medio de la fe y por gracia desde el Antiguo Testamento, para que sepamos que nunca la salvación se ofreció por medio de la ley, sino que siempre ha sido por medio de la fe. Y tenemos el caso de Abraham, quien creyó a Dios y su fe dice que le fue contada por justicia. Y tenemos el caso de David, donde en el Salmo 32 dice que dichoso es el hombre aquel cuyo Dios le declara inocente de su pecado. Y una vez más, es la salvación no por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Llegamos al capítulo 5 y entonces comienza con esta gran declaración. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así está resumiendo estos 5 capítulos. Y nos habla una vez más de la salvación por gracia por medio de la fe. En el capítulo 6 hace un gran giro y es donde hemos comenzado la segunda etapa de este estudio. Y es hasta el capítulo 5 estamos hablando de la justificación por medio de la fe y por la gracia de Dios. A partir del capítulo 6 en adelante nos está hablando de la santificación. Es la aplicación práctica de la justificación de nuestros pecados. En otras palabras, toda persona que ha sido justificado ahora es potencializado, ayudado por el Espíritu Santo para vivir de una manera santa. La ley no nos salva, porque era imposible obedecerla por el pecado que estaba en nosotros. Pero una vez que hemos sido justificados de nuestros pecados, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda ahora a vivir en obediencia. Y de eso se trata entonces el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 que empezamos la semana pasada, nos está diciendo que no hay ninguna condenación para aquellos que ya están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me libera de la ley del pecado y de la muerte. E hicimos una descripción del hombre que vive en el Espíritu, que piensa las cosas espirituales, que se ocupa de las cosas espirituales y por tanto el resultado de su vida es una vida que agrada a Dios. Todo lo contrario ocurre con el hombre
que permanece en su pecado, que no puede agradar a Dios, que no puede obedecer la ley de Dios, porque continuamente sus pensamientos y sus acciones están ocupados en aquello que no agrada a Dios. Por tanto, el resultado de una vida así, ¿cuál es? Muerte. Ese es el resumen de los primeros 8 capítulos de Romanos. Hoy, entonces, vamos a estar siguiendo estudiando el capítulo 8, pero vamos a hacerlo en los versículos del 28 al 30. Solo 3 versículos. Y nos va a estar hablando, una vez más, esta pregunta que estamos respondiendo a lo largo del capítulo 8 es cómo luce un cristiano. Cómo luce un cristiano. Y un cristiano está dedicado o predestinado a ser como Cristo. Muy bien. Johnny, tú que estás aquí cerquita, ¿puedes ayudarme a leer este versículo, por favor? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those who He predestined, He also called. Those who He called, He also justified. Those who He justified, He also glorified. Entonces, lo primero que vamos a tener como tema en este estudio es la seguridad del creyente, la seguridad de Cristo. El capítulo 8 comienza: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. En estos versículos vamos a ver a Pablo declarando certeza, convicción, seguridad. ¿De qué está seguro el cristiano? Ahora, este sabemos es no solo que deberían saberlo todos los creyentes por medio de las Escrituras y por medio de la salvación, sino es que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, y es el Espíritu Santo quien está poniendo en nuestro corazón estas convicciones. Un creyente en su salvación no anda con vacilaciones. Un cristiano no debe andar nunca con dudas en cuanto a su salvación. Un cristiano debe estar completamente seguro de su salvación. ¿Qué sucede? Que a veces nuestra salvación valoramos si somos creyentes o no por cómo nos sentimos. Si sentimos pasión por Dios, si nos sentimos enamorados de Dios, si tenemos sed de Dios, anhelo de su presencia, entonces en esas etapas estamos convencidos de nuestra salvación. Pero si en otras etapas nos cuesta orar, no tenemos el mismo deseo de leer la Biblia, somos indiferentes en cuanto a congregarnos o no en el culto de adoración, puede ser que empezamos a cuestionarnos nuestra salvación. Si realmente conocimos al Señor, si realmente somos cristianos, y si en esas etapas nosotros estamos batallando con alguna tentación, con algún pecado, esa inseguridad se agrava. Ahora, ¿por qué nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación? Porque Dios es fiel y veraz en lo que Él dice. ¿Y qué ha dicho? Que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios dice la verdad, y este es el testimonio que ha dado, que todo aquel que cree en Jesucristo con una fe sincera y se arrepiente de sus pecados es salvado y tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna, sino que tiene vida eterna. Entonces, la seguridad de tu salvación descansa en tu confianza de que Dios siempre dice la verdad y que lo que Él ha dicho no se retractará, no irá hacia atrás, no cambiará de opinión. Entonces, tú pudieras sentirte más cerca o más lejos de Dios. Tú pudieras sentirte con mucho ánimo de seguir a Cristo o desanimado en tu seguir a Cristo. Tú puedes pasar por muchos altos y bajos en la vida cristiana, pero si tú has sido sincero en tu fe y tú crees en estas verdades de la palabra, tú has sido salvo. Porque si tú crees, dice, si tú crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú eres salvo por medio de la fe y solo por medio de la fe, por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Y eso te debe ofrecer a ti completa seguridad de tu salvación. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces Pablo, cuando comienza estos versículos, dice: y sabemos.
Es decir, estamos seguros, estoy convencido, esta es la certeza de todo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede estar dudando de que si un día es salvo y otro día es incrédulo. O porque no se siente tan cerca de Dios, entonces ha perdido su salvación. Esa inseguridad no caracteriza al cristiano, sino que un cristiano es seguro de su salvación. Ahora, ¿qué es lo que él sabe? ¿Cuál es la garantía que él tiene? ¿Cuál es la seguridad que él tiene? Dice él que todas las cosas ayudan para bien de aquel que aman a Dios. Y este es el alcance de la seguridad. El alcance de la seguridad. Que todas las cosas que vengan a tu vida obran para bien. Cuando hablamos de todas las cosas, es a lo que a nuestra vista nosotros valoramos como bueno, como aquellas cosas que a nuestra vista nosotros valoramos inmediatamente como malas. Vamos a leer estos dos pasajes. Melissa, por favor, ayúdame con Romanos 8:39. Aquí, Elisa, Jiménez, 2 Corintios 12, 7 al 10. Aquí, Jessica, ayúdame con Filipenses 1, del 12 al 14. 8:39. ¿No hay 8:39? Ah, sí. Oh, ok. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin entrar en detalle, porque ese va a ser el texto de la semana que viene, nos damos cuenta que allí Pablo hace toda una lista de cosas negativas que pueden sufrir los creyentes, que pueden nosotros valorarlo como algo negativo. Ahí habla de persecución, habla de enfermedades, de muerte, habla de, dice, lo alto como si fuera algún ángel contrario, o lo profundo como si hubiera algún demonio en contra de eso, la vida, la muerte. No hay elemento en la vida que pueda ir en contra tuya que te separe del amor de Dios. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Como dice Jesús, las ovejas que tú me diste, están ¿dónde? En mis manos. Y nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Entonces, todas las cosas, mientras tú estás en Cristo, mientras tú estás en las manos de Dios, mientras tú estás en comunión con Él, todas las cosas que vengan a tu vida, lo único que pueden hacer, ¿qué cosa es? Es acercarte más y más a Dios. Vamos a leer el siguiente pasaje. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que rebose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bebe, dígame, ¿cuáles son las debilidades? Las debilidades De Pablo. Cristiano. De Pablo. O la de Pablo no se sabía específicamente, se habla de un aguijón que le pusieron en la carne, pero se especulan muchas cosas. Eri, ¿cuáles son las debilidades? Vamos a leer el pasaje otra vez. Léelo un poquitico más despacio de principio a fin. La causa por la cual él se gloría, es decir, que él se siente satisfecho, contento, realizado, pleno en las debilidades, es que las debilidades lo hace a él más fuerte porque descansa en el poder de Cristo cuando se siente débil. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que los llevan a él a reposar en el poder de Cristo y que él ve en eso un beneficio? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Físicamente o...? No sé. Díganme ustedes. Físicamente el aguijón. Ajá. El aguijón está bien. ¿Y cuál es el aguijón? Un mensajero de Satanás. Es un mercenario de Satanás que lo bofetea. Ok. Bueno, te le digo yo. Mi forma de ver el texto es que las debilidades de las cuales él se gloria son las listas de dificultades que él está mencionando ahí como ejemplo, que lo hacen a él sentirse débil humanamente. Humanamente. No son pecados, porque nunca Pablo se va a gloriar de sus pecados.
Y nunca tus pecados te van a poner más cerca de Cristo. Y mucho menos, nunca tus pecados va a hacer que repose más el poder de Cristo en ti. Nunca. ¿No es cierto? Entonces, esas debilidades no pueden ser pecado. No pueden ser errores al quebrantar la ley de Dios. Esas debilidades son persecuciones, enfermedades, carencias, enfermedades, necesidades, cosas que lo golpean a él físicamente en el transcurso de la vida, que lo debilitan humanamente. Y cuando él no encuentra fuerza, cuando él no tiene sabiduría, cuando él no tiene solución, ¿a dónde va? A Cristo. Y con su debilidad se presenta ante Cristo. Y cuando él es débil ante Cristo, entonces el poder de Cristo reposa sobre él. Ahora, lo que él está diciendo, a mi forma de interpretar ese texto, es que Satanás está detrás provocando toda esa adversidad. Y que esa adversidad, Dios en su soberanía, fíjense esto, y en su gracia, por amor a él, permite que Satanás provoque toda esa adversidad para que el fin sea el más poderoso en Cristo. Esto es tremendo, hermano. Cómo Dios soberanamente obra, trabajando a nuestro favor, permitiendo que Satanás llegue a nuestra vida con adversidad, porque Él sabe que Él va a tornar eso para el propio crecimiento espiritual. A Dios sea la gloria. Amén. Qué manera tan extraordinaria ahora Dios. Que las piezas que usa Satanás en contra nuestra, como un ajedrecista, Él al final usa esas piezas que mueve el enemigo en contra de las propias tinieblas para nuestro bien. Vamos a leer otro pasaje. Y es de Filipenses 1, 2, 14. Filipenses 1, 12. Sí, el 14. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. ¿Qué le había pasado a Jesús? A Pablo, perdón. Estaba en la cárcel. Y él dice, todas las cosas que le han acontecido a él, es decir, la persecución, estar preso, estar allí rodeado de soldados, ¿qué ha sucedido? ¿Qué han obrado para los que están alrededor de él. para que avance el Evangelio, en primer lugar, para que avance el Evangelio, en segundo lugar, para que todos los que estén alrededor de él escuchen el testimonio de Jesucristo por medio de él, porque no podía moverse esos soldados lo iban a escuchar a él, sí o sí. Y en tercer lugar, afuera los cristianos iban a tomar coraje, iban a tener valor para hablar de Cristo, porque tenían el ejemplo de él, de que era fiel, dando testimonio de Jesucristo a pesar de la persecución. Entonces Pablo está preso y él dice, hermano, tengan ánimo, porque todo lo que me ha venido en contra mía, Dios lo ha usado para ganancia del Evangelio. Miren, muchachos, nosotros tenemos esta convicción. Si nosotros somos hijos de Dios, todas las cosas que vengan a nuestra vida trabajarán para nuestro bien. Para nuestro bien. Y aquí hay una palabra mágica. Esta palabra en español, la Reina Valera, es obrarán. Es sinergia. Synergy. ¿Y qué significa sinergia? Una fuerza que trabaja en dos maneras. Ok. O sea, trabajan dos fuerzas. Son múltiples variables o fuerzas que ¿qué? Que trabajan en la misma. O sea, la ven por acá. Que convergen en un punto. Convergen en un mundo y al final se siguen. Y al final, ¿cuál es el resultado? Una parte de la teoría. Se duplica la... Muy bien, muy bien. Se maximiza, se exponencia la fuerza. Se multiplica la fuerza. En otras palabras, la conversión, la convergencia, el punto en común entre varias energías, cuando coinciden juntos, el resultado es más poderoso que las energías por separado. Es lo que ocurre en un equipo de básquet.
Un equipo de básquet, si cada estrella del equipo está jugando por su parte, no ganan aunque tengas allí una constelación de estrellas en el equipo. ¿Qué necesitan ellos? Sinergia. Que la energía, el talento, las habilidades de cada parte del equipo converjan en una misma estrategia. Y entonces el resultado es mayor que si cada uno trabajara por su parte. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí con esta palabra, mano? Es que estas circunstancias de nuestra vida, que aparentemente no tienen pie y cabeza, que aparentemente nosotros decimos, pero ¿por qué sucede? ¿De dónde salió este problema? ¿Por qué a mí me sucede tal cosa? Y ahora, ¿por qué vino a mi vida esta preocupación? Y cuando nosotros vemos que nos bombardea la vida por diferentes frentes, como si fuera una guerra, y nos sentimos atacados, preocupación, enfermedad, dificultad, necesidad, nosotros no hayamos sentido, no hayamos propósito, y decimos, pero ¿por qué y por qué? Esta es la respuesta. Pablo dice, aunque tú no veas sentido en lo que está pasando con tu vida, Dios está orquestándola de manera estratégica para que todo obre perfectamente para tu bien. Cuán grande es el poder de Dios, cuán sabio es Él, que nosotros no podemos enlazar, no podemos sumar todo bien, no podemos ver el cuadro completo, pero lo que no entendemos hoy, un día lo entenderemos y veremos cuán maravilloso ha sido el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Esa es la certeza que podemos tener como hijos de Dios. Para nuestro bien. Vamos a leer estos dos pasajes. Abraham. John, puedes leerme 2 Corintios 4, 16 y 17. Y Abraham, Deuteronomio 8, 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ok. ¿A qué etapa, Abraham? ¿A qué etapa del pueblo de Israel se está refiriendo Moisés? Al Éxodo. Al Éxodo, muy bien. Ellos salieron por el desierto y dice que Dios lo probó en el desierto porque ellos pasaron por diferentes circunstancias. ¿Qué circunstancias adversas mencionan ahí? Ahí dice la falta de agua. De agua, la parte de agua, ¿qué más dijeron? ¿Qué más dice? De comida, el maná. De maná, sí, porque tenían parte de comida, entonces le dio el maná. También los animales, la serpiente, los escorpiones. Ok, entonces ellos pasaron por muchos peligros. Dios los guió a través del desierto, pero dice para a la postre, es decir, para al final hacerles bien. Para hacerles bien. Para que cuando ustedes entren en la tierra prometida, ustedes nos digan, fue mi poder, fue mi fuerza, fue mi sabiduría la que me trajo hasta aquí. Sino que tú recuerdes que tú estás donde estás y tú tienes lo que tienes por la gracia y el amor de Dios sobre tu vida. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros podemos pasar por adversidades, por temporadas de desierto en nuestra vida, ver peligro por donde quiera. Pero todo eso va a obrar para nuestro bien. Porque Dios está trabajando en el desarrollo espiritual de nuestra vida. Vamos a leer un versículo más. Aquí. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Entonces, las tribulaciones presentes no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Qué es lo que produce en nosotros las tribulaciones, los problemas del tiempo presente? Dice que va sumando sobre nosotros un peso de gloria. Un peso de gloria. Es la sensación, la convicción, la sensación esa espiritual que nosotros tenemos en nuestro corazón de que nos sentimos más fortalecidos en Él. Nos sentimos más contentos de ser cristianos.
nos sentimos más gozosos de tener a Dios en nuestra vida. Nos sentimos más realizados de experimentar a Dios mientras avanzamos por las dificultades. Los problemas de la vida, lo único que pueden producir es en nosotros desarrollo espiritual. Por eso, el apóstol Pablo, hablando del momento más crítico de la vida de Jesús, su muerte y sepultura, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque lo más terrible que le pasó a la vida de Cristo, ¿cuál fue? Fue su cruz y haber sido sepultado, es decir, morir y encerrado en esa tumba. Allí aparentemente hubiese terminado por completo la vida de Jesús. Sin embargo, eso que fue lo más terrible de la vida de Jesús produjo la salvación a todas las naciones, a todas las generaciones. Y él mismo, después que sufrió la cruz y fue sepultado, fue resucitado por el Padre y fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su vida pasó de muerte a resurrección a través de la cruz y la sepultura, pero para tener una corona de gloria. Entonces nosotros podemos tener etapas en la vida que tú dices: de esta yo no salgo, esta circunstancia me va a sepultar. Hay enfermedades que llegan a tu vida que tú dices: esto me marcó para siempre. Hay un accidente que pierdes una habilidad y tú dices: esto me marcó para siempre, nunca más voy a ser el mismo. Hay adversidad que llega a tu vida que tú dices: ¿sabes qué? Aquí quedé, esto me va a marcar, esto no hay futuro, no. Pero ¿sabes qué? Tú puedes tener esta convicción: we know that, que todas las cosas obrarán para tu bien. Y aunque tú no veas hoy la salida, aunque hoy tú no veas la salida, aunque hoy tú no veas la solución, Dios está contigo. Él te sostiene y Él está trabajando para tu bien. Ahora, pero para tú disfrutar esa convicción, para tú deleitarte, saborear esa convicción, tú necesitas tener los valores correctos. Tú necesitas amar lo que Dios ama. Tú necesitas desear para tu vida lo que Dios desea para tu vida. ¿Y qué cosa es? Es que tú seas más y semejante a Cristo. Es que tú crezcas en fe. Es que tú lo experimentes a Él. Es que tú crezcas en el poder de su resurrección. Si allí está tu corazón, si esos son los tesoros de tu vida, déjame decirte que tú vas a tener un disfrute, una paz increíble, aún en la tormenta más cruda de la vida. Porque tú sabes que Dios está produciendo en ti el fruto espiritual que le va a dar gloria y honor a su nombre. Amén. Pero si tu valor es tener tranquilidad, si tu valor es tener una buena cuenta en el banco, si tu tesoro es no tener problemas con nadie, déjame decirte, vas a ser una persona muy infeliz, porque los problemas de todas maneras van a llegar a tu vida. Lo que no vas a hallar sentido, no vas a hallar fruto en ninguna dificultad ni ningún problema. No vas a resolver tus porqués, porque tú estás yendo en una dirección contraria al propósito de Dios para tu vida. Pero si tú andas en armonía con el propósito de Dios, que venga lo que venga, porque lo único que va a hacer es colaborar para el cumplimiento del propósito de Dios en ti. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que sí. Dice que para quienes obra todas las cosas para su bien. Para aquellos que le aman. Vamos a leer estos dos versículos. Susan, léeme por favor Éxodo 20, 5 y 6 y Eris, 1 Corintios 2, 9. ¿Sí? You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Those who? Love me. Who? Love me. Y obedecen mis mandamientos. Entonces, Él bendice, Él prospera, Él favorece a aquellos que le aman. Y aquellos que le aman, ¿quiénes son?
los que guardan sus mandamientos. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son I las was que going to Dios ha say preparado it's para los que time to aman. leave. Yes, thank you. I know that. Thank you, Brandon. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y ahí está haciendo una descripción de la eternidad, de aquellas cosas que nos esperan en la eternidad, cerca de Dios. Dios está preparando en la eternidad, cuando le veamos el cara a cara, bendiciones indescriptibles. Pablo, cuando vio esa realidad, dice: no puedo compararlo con nada, ni con la belleza de un amanecer, ni de un sunset, ni con nada en el mundo puede ser justo punto de comparación con lo que vi en el cielo. No hay sentimiento humano que ha surgido en el alma que pueda compararse con lo que yo experimenté el momento en que yo vi por visión esa gloriosa realidad de la esperanza de cada cristiano. Cosa que ojo no vio. No hay ninguna belleza en el mundo. Cosa que oído no vio. No hay palabras que puedan describir las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo saben. Este versículo no es un amuleto de la buena suerte, que tú puedes evocarlo, que tú puedes mencionarlo cuando estás en problemas. Este versículo no nos está diciendo que en mente positiva con los problemas. Energía positiva, eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo este versículo es que quienes aman a Dios, obedecen sus mandamientos, que están en el centro de su voluntad, pueden caminar seguros, porque todo lo que esté surgiendo a su alrededor va a trabajar para su bien. Pero si tú estás fuera de la voluntad de Dios y tú no amas a Dios y tu vida no refleja la obediencia de aquellos que amen a Dios, no esperes que las consecuencias de tu pecado obrarán para tu bien. Porque las consecuencias de tu pecado son juicio y disciplina de Dios para ti. Eso no va a ser para bien. La única forma de que eso va a obrar para bien es que tú te arrepientas de tu pecado y tú vuelvas al centro de la voluntad de Dios. Porque si tú te mueves de ese centro de seguridad, el cual es Cristo, lo que venga a tu vida no va a ser para bien. No va a ser para bien. Recuerda esto: Cristo fue inocente y Él merece la bendición del Padre. Amén. Ahora, si tú estás en Cristo, la bendición del Padre que está sobre Cristo por Él ser obediente te alcanza a ti por medio de la fe en Cristo. Amén. Pero si tú te mueves del lugar de bendición, tú no estás garantizado en el plan de Dios. Tú estás por tu cuenta. Tú estás por tu cuenta. Y las variables y las energías que están a tu alrededor no están trabajando a tu favor. Y Dios no está trabajando para que eso vaya a tu favor. Tú estás por tu cuenta. Tú no puedes estar en estas circunstancias lejos de la bendición de Dios, lejos de la voluntad de Dios y decir: tú verás que esto va a ser para bien. Tú verás que esto no se va a poner bien, esto se va a poner peor. No nos engañemos. Ese versículo tú no puedes escribirlo en un pullover y abrirlo en la Biblia o tenerlo como una promesa para evocarlo cada vez que tú quieras. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no es un niño con un tete en la boca que tú se lo quites y llora. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Entonces, todas las cosas ahora para Él solamente para aquellos que le aman y están en Cristo y en comunión con Cristo. Esos están allí en Cristo porque han sido llamados conforme al propósito de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios? Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ir, para no salir del texto. ¿Cómo se responde eso ahí en el texto? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él sea glorificado. Que Él sea glorificado es el propósito máximo, final. Ok. Pero para que Dios sea glorificado, que no lo dice allí, pero sabemos que es una gran verdad,
cómo Dios va a ser glorificado. ¿Cuál es el propósito? Todos aquellos who have been called according to his purpose. ¿Cuál es su propósito? Según. En ese texto. Sí. Muy bien. Primer propósito es ese. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Ahora, aquí dice, para ir más rapidito, en 1 de Juan 3:2, que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Es decir, el propósito de transformación en nuestra vida aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque aún no estamos en su presencia en el cielo. El día que le veamos a Él cara a cara, esa experiencia sin velo, cara a cara con Cristo, nos va a transformar por completo para que seamos como Él es, santo como Él es. Y es lo que dice 1 de Juan. Ahora, el capítulo 3:18 de 2 de Corintios, lo que nos está diciendo es que ahora no le vemos cara a cara, sino que le vemos a través de un espejo. Es como un reflector, donde yo puedo estar fuera al pasillo, introducir la mano con un espejo y verle a ustedes en el grupo. No le estoy viendo cara a cara, les veo a través de como un espejo retrovisor. Ahora, el espejo retrovisor, para ver a Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es el espejo? Donde Dios ha revelado su imagen. Donde Cristo ha revelado su imagen. ¿Cómo Él es? En la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, vemos el rostro de Cristo, vemos la imagen de Dios revelada en la palabra, y el Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos, dice ese pasaje, más y más de gloria en gloria a la misma imagen de lo que vemos en la palabra, de lo que vemos en el espejo. Esta es la verdad. Vamos a ser transformados en la misma medida que podemos ver la belleza del carácter de Cristo en las Escrituras. Les repito eso. Vamos a ser transformados en la misma medida en que vemos la belleza del carácter de Cristo reflejado en las Escrituras. Si nosotros no vemos el carácter de Cristo revelado en las Escrituras, nunca vamos a ser transformados en dirección a esa imagen. Porque no tendremos modelo, no tenemos parámetros. Entonces, para ser transformados necesitamos estudiar más y más la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Porque es la única forma de ser más como Cristo. Por medio de la acción del Espíritu Santo usando la palabra. Ahora bien, ¿cuál es el segundo gran propósito? Cuando nosotros somos más como Cristo, Cristo se convierte en ¿qué? O Cristo llega a ser ¿qué? ¿Qué llega a ser Cristo? Ok, perfecto. Llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y en este pasaje, hoy mismo lo estamos leyendo Elenet y yo en la mañana, Colosenses 1:18, nos dice al final, para que llegue a ser el primero en todo. Él es primero porque Él es antes de la creación. Él es el primero porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero porque fue el primero en resucitar. Él es el primero porque es el hermano mayor entre todos los hermanos que somos parte de la iglesia de Cristo. Él es el primero en todo. Y este es el propósito de Dios. Que Cristo sea el todo para todos. Que Cristo sea exaltado, que Cristo es glorificado porque Él es digno de ser el primero en todo. Amén.